tiempo, dice, glorificaré o exaltaré o alabaré al Señor. Amén. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Amén. Entonces tenemos que gloriarnos en este nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No es poca cosa, es el nombre que está sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mire, la palabra de Dios nos dice, y también dice en Timoteo capítulo 3 y versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecuciones. Mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para eso vinimos hoy, para eso estamos esta mañana, aprovechando que nuestros hermanos están aquí, y aquí el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar cómo tenemos que nosotros caminar en esto y ser sabio. Amén. La palabra de Dios te hace sabio, la palabra de Dios te hace un hombre prudente para alcanzar salvación y vida eterna. Levante su mano y vamos a orar al cielo y vamos a presentarlo, y rápidamente mi hermano va a pasar después de esta oración a entregar este estudio bíblico a todos los necesitados de la palabra de Dios. Levante su mano, empiece a orar, busque de Dios en esta hora, dígale al Señor que toque entendimiento, que toque nuestro espíritu, que ponga humildad en nuestra mente para alcanzar lo mejor de cada palabra, para que podamos salir incluidos y poder vencer toda obra y poder saber cómo conducirnos, ser sabio para declarar la palabra. Muchos que necesitan que esta palabra corra por su vida, corra por su mente. Alabado sea tu nombre, Jesús, alabado sea tu nombre, Jesús. En esta hora, Dios, buscamos tu presencia para que tú vengas, Señor Jesucristo, a nuestras vidas y podamos, Señor Jesús, aprender de ti, conocerte cada día más. Queremos conocerte, Señor. Sabemos que sin ti nada somos, sabemos que sin ti nada tenemos y sin ti nada podemos. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que han venido, Señor, mis hijos, han venido a aprender de tu palabra. Señor, esta palabra sea poderosa, Señor, para transformación, que salgamos con una mente renovada, un espíritu renovado, para alcanzar, Señor, mi Dios, todas las bendiciones que tú tienes. Sabemos que tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Sabemos que tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es fuerte, Señor, mi Dios. Por eso, Padre, en esta hora, que tu palabra, Señor, santifique, purifique y también intruye en nuestro espíritu. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú gobiernes en esta hora cada mente, cada corazón. Sea tú, Señor, mi Dios, depositando esta semilla, para que esta semilla, Señor, dé frutos en cada corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, mi hermano, que va a traer este estudio, Jesús. Que tu mano de poder esté sobre él, ungiéndolo, Señor, y sea, Señor, mi Dios, de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Sea tú, Señor, mi Dios, sobre él. Pon tu palabra, Señor, sobre sus labios, y tu espíritu repose, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos des, Señor, mi Dios, todo este alimento espiritual, Señor. Así como Israel salía a buscar maná cada mañana, Señor, mi Dios, iba y recogía este maná, esta semilla, Señor, mi Dios, pues este pan, Señor Jesucristo. Así también hoy venimos, Señor, recogemos la porción, Señor, que necesita nuestra alma, la porción que necesita nuestra vida, Señor, para ser fortalecido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, nos sentamos a escuchar tu palabra y venimos, Señor Jesús, delante de tu presencia. Mi hermano, pase aquí y démosle un fuerte aplauso a mi hermano.
pastor, el versículo que parece. Sí, lo pusiste ordenado. Pusiste el título igual. También. Ah, ok, claro. Ahí cuando él diga los versículos, a ver, ¿cuánto estamos vais buscando contentos? primero uno y listo. Damos gracias al mundo, ¿verdad?, de poder realmente compartir la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por todos los que estamos en este lugar. Cuando uno viene a la casa de Dios, mi palabra, es una actitud de humildad de aprender la palabra del Señor. ¿Amén? No porque esté parado aquí en este lugar yo no necesito la palabra de Dios, sino que yo también necesito alimentarme de la palabra de Dios. Yo también soy una oveja, yo también necesito de mi Señor, que cada día Él me enseñe a través de su palabra, porque a través de la palabra nosotros crecimos en la voluntad de nuestro Dios. ¿Amén? Si no hay palabra en nosotros, no hay crecimiento, ¿verdad? Si nosotros no oímos la palabra, entonces no podremos crecer a través de la palabra de Dios. Por eso el discípulo dijo a Jesús, dijo, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Él reconoció que a través de Jesucristo Él tenía vida eterna. Amén. ¿Cuántos están contentos con Dios? Vamos rápidamente, vamos a estudiar un momento la palabra del Señor a la Escritura en el libro de Mateos. Mateos, capítulo 28. El libro de Mateo, capítulo 28, vamos a dar lectura en el verso 18 al verso 20, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Mateos, capítulo 28, verso 18 al verso 20. Si lo han encontrado, pueden decir amén. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo ser entonces un buen discípulo del Señor? Tomen asiento y vamos a comenzar a estudiar un poco la palabra del Señor. La gran comisión del Señor Jesucristo fue un mandamiento para sus seguidores, para los discípulos que estaban a los pies del Señor Jesucristo. El mandamiento para ellos fue ir y hacer discípulos. Amén. Si usted ve en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, encontramos 269 veces discípulos y 3 veces encontramos cristianos. Entonces el Señor, el hincapié que dio, el mandamiento que le dio a sus discípulos fue hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Esa fue la gran comisión del Señor, de hacer discípulos. ¿Y qué es lo que es un discípulo? Un discípulo es el que sigue, el que imita y que aprende de su maestro. Amén. Eso es un discípulo que está presto a aprender, que sigue la enseñanza del Señor, y eso es un mandamiento de parte de Dios. Hoy en este tiempo quizás hay muchas iglesias con gran multitud de gente dentro, y muchos, de verdad, pastores se alegran por todo lo que el Señor pueda bendecir, de gran multitud, porque ¿a quién no le gustaría como pastor tener una iglesia con una gran cantidad de gente, verdad? Pero el Señor, la palabra de Dios nos enseña que el Señor no mandó a sus discípulos a ser pastores, y eso que era el Señor Jesús cuando Él dijo ir y hacer discípulos, no dijo vayan a buscar pastores.
pastores, o vayan a buscar evangelistas, o vayan a buscar maestros. El interés del Señor era hacer discípulos a todas las naciones. Alabado sea el Señor. Alabado el Señor, cuando mandó la gran comisión a sus discípulos, ellos entendieron las palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Señor llamó a los 12 apóstoles o a los 12 discípulos, Él enseñó a ellos cómo tenían que encaminarse en el Evangelio, cómo ellos tenían que ser un buen discípulo, porque sabemos en la palabra de Dios que muchos seguían al Señor Jesucristo. Si usted ve, hermanos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos evangelios nos muestran que como al maestro seguía una gran multitud de gente. La Biblia dice que rodeaban al maestro escuchando sus enseñanzas. Había una cantidad de discípulos escuchando las palabras del maestro. Pero cuando el Señor Jesucristo le empezó a hablar la palabra, cuando el Señor Jesús le comenzó a decir a ellos, a la gran multitud, cómo ellos tenían que comportarse, como podríamos decir nosotros como cristianos, cómo ellos tenían que velar por la sana doctrina, cómo ellos tenían que portarse en el tiempo de ellos ser luz del mundo, que ellos tenían que dejar todo pecado para seguir al Señor. Entonces, cuando el Señor enseñaba esas palabras, ya la multitud se comenzaba a ir. Porque una vez el Señor Jesús dijo a sus discípulos, cuando vio que la multitud se iba, le dijo a sus discípulos: ¿vosotros también quieren irse? Y ahí un discípulo le dijo: ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya. Cuando Dios llamó a los discípulos, ellos dejaron todo por seguir al Maestro. Ellos se encaminaron en su mente tan solo de seguir al Señor Jesucristo. Ellos en palabras dejando a su familia, no diciendo que ellos la abandonaron, sino que primero para ellos fue el Maestro. Aleluya. Porque estar escuchando las palabras del Maestro para ellos era un gran privilegio, porque las enseñanzas del Señor Jesucristo eran una gran verdad para ellos. Amén. Ellos seguían a Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña que había dos tipos de discípulos. Uno que andaban por los panes y por los peces. Amén. Otros que realmente querían ser verdaderos discípulos. Muchos hermanos, muchos discípulos, cuando estaban escuchando las enseñanzas del Señor, algunos querían que el Señor los sanara. Y cuando el Señor los sanaba, entonces ya se olvidaban de la enseñanza del Señor. Otros, cuando vemos en la Escritura, cuando el Señor alimentó a 5,000 personas, hermanos, había una cantidad de discípulos escuchando al Maestro. El Señor alimentó a 5,000 personas, pero después vemos en la Escritura, no están los 5,000 personas como discípulos. Tan solo en la Escritura encontramos a 12 discípulos que fueron fieles a su Maestro. Amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta noche? La palabra de Dios dice que el costo de ser un discípulo verdadero, primero tiene que poner a Cristo primero en su vida. ¿Cuántos han puesto a Cristo primero en la vida? Mire, si nosotros nos vamos al libro de Lucas, capítulo 9, dice la palabra de Dios así. Lucas, capítulo 9, verso 57, dice así la palabra del Señor. Lucas, capítulo 9, verso 57 y al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. Si nosotros como discípulos primero no ponemos a Cristo como el centro de nuestra vida, si nosotros como discípulos no ponemos en el centro de nuestra vida a Él, entonces usted y yo no podemos ser discípulos del Señor Jesucristo. Primero es Cristo, primero es el Señor. Nosotros dependemos del Señor, dependemos de nuestro Maestro, del que tiene todo conocimiento, del que todo lo sabe, que nosotros al abrir nuestra boca ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces cuando ellos le dijeron: Señor, queremos seguirte, pero cuando el Señor le dijo: ven entonces, y ellos dijeron algunos: pero Señor, deja primero enterrar a mi familiar, después yo te voy a seguir. Otros le decían al Señor: las zorras tienen guaridas. Cuando ellos le dijeron, yendo ellos, uno le dijo: en el camino te seguiré a donde quieras que tú vayas. Te seguiré, Señor, a donde quieras que tú vayas. Y el Señor le dijo: bueno, sígueme entonces. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, te seguiré a donde quieras que tú vayas? Pero cuando nosotros comienza en nuestro caminar como discípulo cristiano, vienen los problemas de nuestra vida, entonces las cosas ya son diferentes. Ya no pensamos lo mismo. ¿Se acuerdan el primer amor que nosotros tuvimos con el Señor? Cuando dejamos todo por las cosas del Señor. Cuando dejamos nuestros quehaceres para seguir al Señor y estar en la casa de Dios alabando. Pero a través del tiempo vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen las dificultades a nuestro caminar, y entonces las cosas ya comienzan a cambiar. Ya no decimos: Señor, te seguiré a donde tú quieras que vayas. Pero gracias a Dios que a través de su palabra nosotros podemos entender que primero es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Como el primero, hermanos, como el único, como el amado de nuestra vida. Un discípulo primero tiene que depender del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al mismo libro de Lucas, en el capítulo 14, dice así la palabra del Señor. Lucas 14:25, dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndole les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, que para ser un discípulo nosotros tenemos que entregar todo al Señor? Amén. Entregar todo al Señor. Hermanos, cuando el Señor vio esta gran multitud de gente, lo que ya le estaba contando, Él no se sorprendió por la gran multitud. Él ninguna vez dijo: estoy alegre por esta gran multitud que me sigue. Él se dio vuelta y les dijo:
El que no aborrece padre y madre, hermano, hijos, no puede ser mis discípulos. Y yo creo que cuando Jesús dio esa palabra, se dio vuelta y nuevamente volvió. Yo creo que en ese momento no quedó nadie, hermanos, porque el Señor conocía los corazones de aquellos seguidores. El Señor no quiere que usted sea un seguidor. El Señor quiere que seamos discípulos. Discípulos de Él. Que aprendamos de Él. Que confiemos en Él. Que pongamos toda nuestra esperanza en Él. Porque de Él dependemos. Amén. Ahora también, para ser un verdadero discípulo, tenemos que morir a las pasiones de esta vida. Es verdad, sí, Señor. Eso nos cuenta, ¿verdad? Eso nos cuenta. De morir a las pasiones de esta vida. Porque nosotros estamos ligados al sistema de este mundo. Aunque nosotros no queramos, pero nosotros estamos ligados al sistema de este mundo. ¿Verdad? Tenemos que ir a trabajar. ¿Verdad? Porque si no trabajamos, no llevamos alimento a nuestro hogar. Y si no llevamos alimento, ya nuestras esposas comienzan a tirar los platos por nuestra cabeza. Pero que nosotros estamos ligados al sistema de este mundo. Aunque usted diga, pero no es, estamos ligados. Y muchas veces esas cosas nos enfrían como cristianos, como verdaderos discípulos. En el tiempo que Jesús hablaba no es el mismo tiempo que hoy estamos viviendo. El sistema de ahora anda tan acelerado, tan avanzado. La tecnología quizás muchas veces nos impide de repente descendir a Dios. Tanta tecnología que está avanzando en el mundo. Usted tan solo de apretar un botón ya se ha conectado al otro mundo. Porque el sistema es de esa manera, hermano. Pero un buen discípulo, eso no lo puede decaer al servir al Señor Jesucristo. Un verdadero discípulo, hermano, muere a las pasiones de esta vida. Si nosotros vamos al libro de Mateos, en el capítulo 10, verso 38, dice la palabra del Señor así, Mateos 10, 38. Porque Mateo 10, 38 dice así: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Escuchó, hermanos? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz? Cuando Jesús tomó la cruz, murió en la cruz del Calvario clavado. Cuando Él toma la cruz, llevó la carga de toda la humanidad. Aunque la cruz muchas veces se le hizo pesada, pero Él se puso en pie y tenía que llegar al lugar donde lo iban a crucificar. Muchas veces, hermanos, el Señor nos dice, como discípulos de Él, que tenemos que tomar la cruz, aunque muchas veces se nos hace pesada. Pero no nos olvidemos que cuando al Señor se le hizo pesada, hubo un hombre que le ayudó a tomar la cruz. Lo mismo a nosotros como discípulos. Cuando muchas veces se nos hace pesada la cruz, ahí está el pastor para ayudar a llevar la cruz. Y si no está el pastor, está el hermano. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros nos ha costado seguir el caminar del Señor? ¿Cuántas veces se nos ha hecho pesada la cruz? Hemos querido soltar la cruz, pero ahí está un hermano para alentarle diciendo: sigue, toma la cruz, yo te voy a ayudar a llevar la cruz. Ese es un buen discípulo, que, hermanos, aunque la cruz se le haga pesada, él nuevamente toma la cruz y sabe que al tomar la cruz va a tener victoria
a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tomar la cruz también es negarse a sí mismo. Si nosotros vemos en Mateo también, capítulo 16, verso 24, dice la palabra del Señor así, Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismos en esta hora? ¿Cuántos pueden decir en esta hora: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo? El Señor no busca miembros, porque las iglesias muchas veces están establecidas como miembros de la iglesia. 200 miembros, 300 miembros, 500 miembros, 1 millón de miembros. Todo está bien, todo está lindo y hermoso. Pero el Señor, en su gran comisión, dijo: ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Yo sé que es difícil, hermanos. Yo sé que nos cuesta. A veces me cuesta de servir a Dios como Él quiere. Pero cuando doblo mis rodillas y clamo al Señor, el Señor me da nuevamente fuerzas para seguir alabando y engrandeciendo su santo nombre. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántas veces tú te has sentido desanimado? ¿Cuántas veces tú te has sentido, hermano, desanimado de caminar? Los problemas a veces nos desaniman. Las dificultades de la vida nos desaniman. Pero si tú eres un buen discípulo del Señor, nada de eso te va a impedir servir al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dijimos que un discípulo es el que aprende, el que está preocupado de aprender del que sabe un poco más, de aprender de aquel que tiene mucha experiencia en el Evangelio. Ese es un discípulo, aquel que se preocupa, aquel que está preocupado de cómo agradar a Dios, aquel que está preocupado cómo realmente servir verdaderamente a Dios. Porque en verdad nos cuesta, hermanos. Pero gracias a Dios que aquí hay hermanos que están dispuestos a ser verdaderos discípulos. Cuando dicen gloria a Dios. Quiero decir ahora en este momento de 3 compromisos básicos del verdadero discípulo. Primero, el compromiso con la palabra de Dios. Cuando usted quiere ser un buen discípulo del Señor, usted tiene que estar preocupado de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra, de leerla, de examinarla, porque sabemos que a través de la palabra de Dios nosotros, como un buen discípulo, aprendemos mucho de nuestro Maestro. Lo primero que usted tiene que aprender es ir a los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí el Señor nos enseña cómo ser un verdadero discípulo. Tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que aprender de la palabra del Señor. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Me escuchan, hermanos? Si vosotros
permanecéis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos. Gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Aleluya, hermano. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero discípulo es que está preocupado en escudriñar las Escrituras. Señor. Porque nosotros vivimos de aquello, de la palabra del Señor. Amén. Si nosotros no nos paramos en este lugar y no hablamos la palabra, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿De las alabanzas? No, ¿verdad? ¿Lo vamos a alimentar de saludarnos el uno con el otro? ¿Vamos a crecer de esa manera como cristianos? No, hermanos. Nosotros debemos primero, como compromiso básico de un verdadero discípulo, es escudriñar la palabra del Señor. Escudriñar la palabra del Señor. Porque si usted y yo no lo alimentamos de la palabra, andamos raquíticos, andamos débiles, todo viento nos mueve, ¿verdad? Pero cuando estamos sólidos en la palabra, no hay ningún viento que nos pueda mover, porque sabemos que hoy día muchas doctrinas falsas se han levantado, pero cuando usted está alimentado de la palabra de Dios, venga el viento que venga a su vida, usted se parará firme, porque está sólido en la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Lo segundo, el compromiso básico del verdadero discípulo es compromiso con el pueblo de Dios. De verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros nos comprometemos con el pueblo de Dios? Vamos al libro de Juan, capítulo 13, verso 34, dice la palabra de Dios así. Juan 13, 34, dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros, como yo he amado, que también os améis los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que améis los unos con los otros. Aleluya. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aman a su hermano que está a su lado? Dígale, hermano, yo te amo. Dígaselo, dígale. Yo te amo, hermano. Y esto es un mandamiento de parte del Señor. Que nos amemos los unos con los otros. Y aquí se llama alma, porque dan 2 besos. No, un abrazo y 2 besos. En Chile no, se llama poco. Somos regaladores. Se dan 1 beso. Sí, en Chile se llama poco, se da 1 beso. Y se da la mano. Y se da la mano. Y la Biblia lo enseña con 2 cruzando. Saludar a vuestros hermanos. Amén. Amarnos los unos con los otros. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía que cuando la iglesia se ama, cuando la iglesia está en unidad, en un mismo espíritu, ahí el Señor comienza a moverse en medio de la iglesia. Ahí el Señor está presto para bendecir. Ahí está el Señor presto para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Amén, Señor. Mire, hermano, cuando la iglesia primitiva se reunía en aquel tiempo, ellos eran perseguidos, ellos estaban amedrentados, estaban asustados, pero ellos igual se reunían en casas. A veces quizás no prendían las luces para que no vieran que estaban reunidos. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 que la iglesia se reunía, compartían el pan, hacían oraciones, cantaban juntos. Y cuando ellos presentaban toda la presencia de Dios, la unidad, el amor, dice la Biblia que gente más se añadía a la iglesia.
poderoso es cuando ustedes se aman los unos con los otros, hermanos. Dios comenzará a bendecir. Y me doy cuenta que en este lugar están bendecidos por la mano de Dios. Qué lindo, hermanos. El crecimiento que ha tenido nuestro hermano, nuestro pastor, que ya va a ser pastor ungido. El crecimiento junto a su hermano Sergio. Nos hemos dado cuenta. Yo pensaba que cuando voy a venir hablé por vivir para adentro. Yo pensaba que debe haber poquita gente. Pero no importa, yo dije. Yo siempre, hermano, no he mirado multitud. Yo siempre, aunque hayan dos sentados, uno ahí sentado, yo voy a predicar la palabra, porque él o ella necesita de la palabra de nuestro Dios. Ese es mi principio. Ha querido el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque el pastor puede llenar este lugar con gente, dar regalo, prometer esto y esto otro, y gente se va a llenar en este lugar. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere verdaderos, aleluya, discípulos. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos sienten que el Señor está en este lugar? Ahora, hermanos, lo tercero, el compromiso básico del verdadero discípulo, dice la palabra, el llevar mucho fruto. ¿Me escuchó? Llevar mucho fruto. Mateo, el capítulo 7, dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 7, verso 17. Mateo, capítulo 7, verso 17. Así, todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol de malos frutos da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos si en el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el tiempo de mi carrera como cristiano, muchos querían tomar puesto en los púlpitos, predicar, y algunos se enojaban cuando no le daba la predicación. Pero el pastor sabía y sabía lo que decía la Escritura, que había que conocer el árbol por sus frutos. ¿Qué pasa si el árbol no da fruto? Hay que cortarlo. Hay que cortarlo, porque el árbol no está dando buen fruto. Y eso no se encarga del pastor, ni el hermano, ni el hermano, sino nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que debemos llevar frutos en nuestra vida. Gálatas 5:22 no habla de los frutos del Espíritu, primero nos habla del amor. Y eso equivale a los otros frutos. El amor es primero en todas las cosas. Amén, hermanos. El amor es lo primero, como fruto de nuestra vida. Si no hay amor en nosotros, bueno, venimos a sonar como algo bueno. Pero cuando hay amor en usted, hermana, y en usted, hermano, usted va a ver la necesidad del otro hermano. Amén. Usted se va a entristecer como el otro hermano. Le va a dar un aliento. Le va a dar fortaleza. Gloria a Dios, Señor. Va a meterse la mano a los bolsillos. Gloria a Dios. Porque el amor está en cada uno de ustedes. Y eso es, hermano, ser un buen discípulo. Es lindo predicar. Es lindo pararse y anunciar. Pero si en mí no hay fruto, ¿de qué sirve? ¿Le podré hablar del amor? ¿Le podré hablar de las misericordias? No, hermanos, porque ni yo hago eso. Si no hay misericordia, ¿cómo poder predicar la palabra de Dios? Si yo le hablo del sufrimiento, y si nunca he sufrido, ¿de qué voy a predicar? No, pues, hermanos, cuando nosotros predicamos con ellos. Amén. Amén. Con ellos se predica. Con ellos se predica la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
el amor es un gran fruto para nuestras vidas. ¿Cuántos tienen amor con su hermano? Amén. El hermano Walter tiene mucho amor con nosotros. Que Dios bendiga al siervo de Dios. Amén. El amor, hermanos, se practica. No tan solo se dice de palabras. El amor se practica. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Debemos dar buen fruto, hermanos. Frutos en abundancia en nuestra vida. Ojalá los frutos se caigan de nosotros. Frutos en abundancia. No, que nos manda el Señor Jesucristo. Y con esto voy a terminar. Y voy a hacer un estudio corto. Pero ojalá que esto se le haya quedado en la retina de nuestros corazones. Lo último, el verdadero discípulo se humilla. Se humilla. Y el mayor ejemplo lo encontramos en el Señor Jesucristo, donde dice, espero que todos busquemos el versículo, Filipenses capítulo 2, verso 11, que espero que todos la tengamos y la leamos juntos, porque con esto voy a terminar cómo ser un buen discípulo del Señor. Un verdadero discípulo se humilla, y el mayor ejemplo lo encontramos en el Señor Jesucristo, cuando Pablo le habla a los hermanos de Filipos diciendo en el capítulo 2, versos 5 y 11, donde dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¡Aleluya! Él siendo Rey de Reyes, teniendo un trono de los cielos, se humilló hasta lo sumo y vino a ser siervo. Qué lindo, hermanos. Cuando nosotros nos humillamos, pasamos a ser siervos y siervas del Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a humillarnos. Ese es el verdadero discípulo, que se humilla, que busca el rostro del Señor, que está dispuesto a humillarse cuando entra a la presencia de Dios. No aquel que dice, aquí vengo yo, soy mejor que el otro, tengo mejor conocimiento, ¿qué viene este a enseñarme a mí? No, hermanos, un verdadero discípulo se humilla a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que el que sabe, hágase que no sabe. Amén, hermanos. No entrar por la puerta y decir, aquí vengo yo, aquí la traigo yo. No, hermanos, un verdadero discípulo se humilla a la presencia de nuestro Dios. Pablo, hermanos, fue enseñado en la doctrina a los pies de Gamaliel. Era un hombre elocuente, un hombre enseñado en la ley de Moisés. Él sabía todo lo que era la ley de Moisés, pero él dijo todo eso por causa de Cristo. Él se humilló. ¿Cuántas veces, hermanos, se humilló? Cuando él entraba a la sinagoga, hermano, él hablaba la palabra de Dios. Él no decía, yo soy el apóstol Pablo, yo fui estudiado a los pies de Gamaliel, y ustedes, ¿quién me vienen a enseñar? No, él se humillaba.
Lo sacaban de ahí, lo apedreaban, lo escupían. Pero él seguía humillado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se quieren humillar en esta hora? Doble su rodilla, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias, porque nuevamente tú me has enseñado a través de tu palabra. Yo quiero ser, Señor, un verdadero discípulo. Señor, tú encomendaste a los apóstoles y sigue encomendando a la iglesia, a los líderes, Señor, a buscar discípulos, a buscar discípulos por las naciones. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, gracias te damos, Señor, por lo que hoy han venido a este lugar, se han esforzado, han dejado sus quehaceres, han dejado su hogar, quizás han dejado familia para estar en este lugar, Señor, demostrando ante tu presencia, diciendo, yo quiero ser un buen discípulo del Señor. Padre, te damos gracias. Señor, enséñanos a humillarnos, enséñanos a ser humildes. Señor, enséñanos, Señor, a ser humilde, a humillarnos, a buscar tu rostro, a depender de ti, Señor, a escudriñar las Escrituras. Señor, Pablo le dijo a Timoteo, preocúpate, Timoteo, preocúpate en leer, Timoteo, preocúpate en estudiar, Timoteo. Señor, debemos estar preocupados en las Escrituras, debemos estar preocupados en tu palabra, Señor, porque el mayor consejo, Señor, viene de tu palabra, de la boca de los ministros, de la boca de los discípulos, Señor. Padre, bendice este lugar, bendice al pastor Mauricio y su familia, a esta congregación, a nuestro hermano Sergio, que también pastorea en aquel lugar. Señor, que en él haya un interés a través de la palabra. Señor, que en ellos despierte siempre un interés a través de tu palabra. Señor, que ellos sean buen discípulos, para que ellos busquen discípulos, Señor. Amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres digno, digno de toda alabanza y adoración. El mejor ejemplo eres tú, Señor. Te humillaste hasta lo sumo, Señor, viniste a ser siervo a los hombres, Señor, aleluya. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros somos siervos, que estamos para servir, no para ser servidos, entonces, Señor, nos damos cuenta que somos un verdadero discípulo del Señor. Padre, tú nos llamaste a ser siervos, tú nos llamaste a servir, Señor, no a ser servido. Señor, despierta en nosotros este sentir, despierta en nosotros, en los hermanos este sentir, que haya amor en este lugar, que el amor fraternal nunca se termine en este lugar, porque cuando hay amor fraternal, cuando todos se reúnen en amor, entonces tú comienzas a abrir la ventana de los cielos y comienzas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Señor, gracias te damos. Quiero ser un buen discípulo, quiero que haya en mí un buen discipulado, quiero aprender de los maestros, quiero aprender, Señor, y seguir a los maestros. Oh Señor, cuando Eliseo sabía que Elías iba a partir, él no dejaba a su maestro. Elías le decía que quédate en este lugar. Eliseo le dijo, no, yo quiero seguirte, Elías, yo quiero estar donde tú estás, Elías, yo quiero compartir lo que tú haces, Elías, quiero ver la gloria de Dios, como Dios se manifiesta en ti, Elías. Yo quiero verte cuando tú partas a los cielos, Elías. Eliseo nunca se apartó de su maestro Elías. Nosotros no debemos de apartarnos de nuestro gran maestro, que es el Señor Jesucristo. De Él aprendemos a confiar, de Él aprendemos a caminar en esta vida, de Él aprendemos cómo servirle, de Él aprendemos cómo amar. Señor, bendice este lugar, Señor, bendícenos a cada uno de nosotros en este lugar, que la bendición reine, que la bendición prospere más en este lugar, que lleguen discípulos a este lugar, que lleguen discípulos seguidores de Cristo Jesús, que
y por tu gran misericordia. Amén. Amén. Gracias. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Demos gracias al Señor Jesús. Quiero más a mi paz de Cristo. Quiero más quiero
Amén, hermano. Qué alegría, amén. Qué hermoso es poder estar aprendiendo de la palabra y con la presencia de Dios en nuestros corazones. Hermano, ha sido esto maravilloso, amén. Que de esta palabra podamos hacer una práctica en nuestra vida y poder lograr los mayores resultados en el Señor. Si nosotros hacemos caso a todo lo que se dice de este púlpito, todo lo que sale de la boca de los siervos, vamos a ser más que vencedores, amén. Porque todas estas cosas el Señor las dice para que nosotros podamos engrandecer en el nombre del Señor Jesucristo, nuestra vida cristiana sea fuerte y poderosa y poder llegar a la estatura del varón perfecto. Así que, hermanos, ¿cuánto le ha gustado la palabra de Dios en este estudio? ¿Ven? Así que vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesucristo, te damos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a nuestro hermano porque nos ha traído bendiciones. ¿Ven? Así que, hermanos, esta tarde, 6:30 de la tarde, podamos también compartir el último culto y la despedida de nuestros hermanos, que yo creo que también el Señor se va a mover, pero en una forma tremenda. Amén. Va a ser la frutillita del postre de todo lo que hemos podido disfrutar con ellos en esta reunión. Así que, hermanos, todos 6:30 de la tarde vamos a reunirnos para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Ante todas las cosas, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Démosle una oración de gratitud al Señor y de despedida, de regreso a nuestros hogares, y para prepararnos rápidamente y después estar en la reunión 18:30 horas. Como hoy día domingo vamos a tratar de arrancar bien justo en el horario, así que no nos seguimos muy tarde, seguimos tempranito. Un buen discípulo también llega temprano, ¿no? Así. Y también estaba en la listita. Un buen cristiano, un buen discípulo también llega temprano. Amén. Porque si no, el maestro se así, ¿no? Así que vamos a buscar el rostro de Dios. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos regalas, Señor, estas bendiciones hermosas, Señor, sobre nuestras vidas. Que podamos, Señor Jesucristo, disfrutar, atesorar esta palabra, y esta palabra, Señor mi Dios, nos lleve, Jesús amado, al perfeccionamiento y cada día alinearnos, Señor mi Dios, bajo tu propósito. Gracias te damos por nuestros hermanos, Jesús. Gracias por mi hermano Joel. Señor mi Dios, que en esta tarde también, oh Dios, nos cargue de bendiciones, Señor mi Dios, por intermedio de él. Le pido en el nombre de Jesús que tú le bendigas, que tú le guardes, que mucha más sabiduría le des, conocimiento, Señor mi Dios, fortaleza y lo prospere en todas las áreas de su vida. Señor, en esta hora nos despedimos, Jesús, en comunión, y te damos muchas gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros y has hecho con nuestra vida. Despídenos, Señor, en tu paz y en tu amor y en tu comunión, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes saludar a su hermano. Amén.